Hola amigos, bienvenidos a una nueva clase de este curso de inglés para principiantes online. En esta clase número 15 vamos a continuar con el estudio de las palabras interrogativas. En esta oportunidad he traído para ustedes la palabra interrogativa who. Me pareció conveniente colocarla aparte porque la intención no es confundirlos y la manera de cómo hacer las preguntas con esta palabra es muy distinta como la que vimos en las clases anteriores. Así que sin más preámbulo, empecemos. Con el who podemos hacer varias preguntas. La primera de ellas es ¿quién? Acá tenemos la estructura. Se le conoce también como who subject porque si se fijan, en esta estructura no hay sujeto, no hay auxiliar. Cuando preguntamos quién, estamos pidiendo una información específica, estamos preguntando por alguien. Y esa persona que nos van a mencionar, esa información específica es un sujeto y va a estar en la respuesta. Por eso se le conoce como who subject, porque no hay sujeto. Fíjense, solamente tiene la palabra interrogativa, un verbo en presente y en tercera persona, en este caso porque estamos trabajando el presente simple, y un complemento. Veamos un ejemplo. Who usually fixes your breakfast? Si se fijan, aquí está la palabra interrogativa, uso un adverbio de frecuencia que va delante del verbo principal de la oración. El verbo está en tercera persona del singular. Este verbo fix termina en X, por lo tanto lleva ES. Your breakfast sería el complemento. Ahora, aquí está la información específica por la que estoy preguntando. ¿Quién prepara el desayuno? Y la respuesta que me dan es my mother. Hasta allí es una respuesta válida. Alguien me pregunta eso y me responde. Alguien me pregunta, who usually fixes your breakfast? Y yo respondo, my mother. Y está bien. Respondo, my sister o my wife. Y está bien. Yo escribo una oración completa con la intención de ir explicando la parte gramatical. Pero en una conversación es válido simplemente mencionar a esa persona y de allí es porque se le conoce como who subject, porque nos dan un sujeto como respuesta y es válido y allí está la información específica que estamos solicitando. En este caso yo escribí my mother usually fixes it. Vean que aquí utilizo un pronombre complemento o pronombre objeto, porque al decir it me estoy refiriendo al desayuno. Veamos otro ejemplo. Who goes to work at 8 o'clock every morning? Nuevamente, la palabra interrogativa, el verbo en tercera persona, este verbo termina en o, el verbo es go, termina en o, por lo tanto lleva es, la palabra interrogativa who, que se pronuncia who, ¿ok? Con J, who. Y la respuesta, esa persona por la cual estamos haciendo la pregunta. La información específica, bueno, y me dicen my father. My father usually goes to work at that time. Entonces se le conoce como who subject, ¿ok? Porque no hay sujeto. Veamos qué otro tipo de pregunta se puede hacer. Podemos preguntar con quién y también podemos preguntar a quién. Entonces, la estructura que vemos acá es para preguntar con quién. Si se fijan, tiene la palabra interrogativa, el auxiliar del tiempo verbal, que en este caso es el do y el das, luego el sujeto, el verbo en presente, complemento y la preposición with. De esa manera hacemos la pregunta ¿con quién? Si queremos preguntar es ¿a quién? La preposición no va. La pregunta llega hasta aquí, hasta el complement, hasta el complemento. ¿Ok? Sin la preposición. Veamos unos ejemplos. Este tiene la preposición y aquí estamos preguntando ¿con quién estudia usted generalmente? Vean la pregunta cómo se escribe en inglés. Aquí tenemos la palabra interrogativa, el auxiliar, el sujeto you y el auxiliar do están
tiene la relación acorde, el you va con el do, un adverbio, usually, que está ubicado entre el verbo principal y el sujeto y la preposición with. Who do you usually study with? ¿Con quién estudia usted generalmente? I usually study with my brother. Si se fijan, la información específica que estamos solicitando aparece en el complemento. A diferencia de la de arriba, cuando preguntamos quién, la información específica nos la dan como sujeto en la oración, si es una oración completa, o nos las dan simplemente esa información. Aquí abajo, cuando preguntamos con quién o a quién, la información siempre, esa persona por quien preguntamos, aparece en el complemento. Por lo tanto, a este tipo de pregunta se le conoce como who complement. Este es who subject porque la información nos la dan como sujeto, y este who complement porque la información específica va a aparecer siempre en el complemento de la oración. Si se fijan, aquí dice I usually study with my brother. ¿Con quién estudio? Con mi hermano. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Vean que esta no tiene la preposición. Aquí estoy preguntando a quién. ¿A quién le compra su ropa su hermana? Vamos a ver cómo se escribe en inglés. Está aquí arriba. Fíjense que la estructura llega hasta aquí, hasta el complemento. Primero va la palabra interrogativa. El sujeto es una chica, su hermana. Por lo tanto, utilizo el does. Who does your sister? El verbo en presente buy y el complement her clothes. Hasta allí. Sin la preposición. ¿A quién? She usually buy downtown. La información que nos están suministrando en el centro, ella por lo general la compra en el centro. La información está en el complemento de la oración después del verbo principal. Veamos otro ejemplo. Esta tiene la preposición, nos están preguntando ¿con quién? Who do you do your homework with? ¿Con quién haces tu tarea? I do it with my sister. Fíjense que la información específica, nuevamente, nos la suministran, nos la dan en el complemento. ¿Ok? Estas son las preguntas que se pueden hacer con el who. Podemos preguntar quién, podemos preguntar con quién, y para ello utilizamos la preposición with, y podemos preguntar también a quién, y en ese caso la pregunta llega hasta acá y no usamos esta preposición. De esa manera hacemos las preguntas. Vamos a hacer unos ejercicios para que practiques un poco cómo hacer este tipo de preguntas, ¿ok? Bueno, acá tengo unos ejercicios. Vean, change these sentences to question as in the example. Vamos a cambiar nuevamente una respuesta y le vamos a hacer la pregunta. Pero hay que tener presente lo siguiente. Vean el ejercicio número 1. Aquí vamos a construir una pregunta con el who que va a ser de tipo who subject. Vean la manera de decir que va a ser un who subject. De esta manera vamos a construir un who complement, pero con preposición with, es decir, que vamos a preguntar con quién. Y de esta manera se va a decir, te doy a entender que vas a construir una pregunta que es de tipo who complement y vamos a preguntar a quién. ¿Ok? Entonces, ve el ejercicio número 1, dice, Mr. Anderson practices Spanish with Mr. Ramos at the office every day. En azul está la traducción y dice el señor Anderson practica español con el señor Ramos en la oficina todos los días. Si yo voy a hacer una pregunta who subject, quiere decir que esa pregunta no va a tener
sujeto. Esta que está aquí arriba es la respuesta. Si a mí me preguntaron por quién, la respuesta la tengo, esa persona la tengo aquí como sujeto en la oración. Quiere decir que esa es la información faltante en la pregunta, porque eso es lo que me está respondiendo a la pregunta que yo hice o la que me hicieron, mejor dicho. ¿Ok? Entonces, la pregunta con who, subject, no debe tener este Mr. Anderson. Ahora, aquí abajo nos están preguntando, debemos hacer una pregunta who complement. Quiere decir que la información precisa, la información específica que estamos pidiendo, nos las dan en el complemento y en este caso es Mr. Ramos. Quiere decir que este Mr. Ramos es la información que no debe aparecer en la pregunta cuando la vayamos a hacer con el with. Y la preposición with, según la estructura, debe ir al final. Vamos a ver cómo queda. La pregunta who subject no debe llevar este sujeto que está aquí al principio. Debe quedar de esta manera. Who practices, vean que el verbo en tercera persona, como lo dice la estructura, y luego el complemento, Spanish with Mr. Ramos at the office every day. Vean que la información faltante, que es la información específica que pedimos en la pregunta, está aquí. Mr. Anderson es lo que ya no aparece en la pregunta. ¿Ok? Ahora, en la de abajo, la estructura va a cambiar. Ahora la información que específica es el señor Ramos, es lo que ya no debe aparecer en la pregunta. Es ese quién, ese con quién están preguntando, ese con quién, la respuesta es este, con el señor Ramos. Entonces, esto es lo que ya no debe aparecer en la pregunta. Vamos a ver cómo queda. Vean la estructura. Ahora sí, la estructura tiene la palabra interrogativa, tiene el das. ¿Por qué el das? Porque estamos hablando del señor Anderson, un hombre. Por eso utilizo das. Luego está el sujeto, el verbo en presente, el complemento y al final la preposición with, que cambió de lugar, que anteriormente estaba aquí y en la pregunta debe ir al final. Y ahora sí dice, ¿con quién practica español en la oficina el señor Anderson? Who does Mr. Anderson practice Spanish at the office every day with? La entonación de pregunta. De esa manera, ¿ok? Teniendo presente, si es who subject, debemos, ya no debe aparecer ese sujeto que nos dan al principio como respuesta. Recuerden que el who subject, la información específica nos las dan como sujeto. Esa información que pedimos nos la dan como sujeto en la respuesta. Cuando preguntamos con quién, en los who complement, utilizamos el with, la información que estamos solicitando nos la dan después de ese with. Esa persona está después del with. Es la que no debe aparecer en la pregunta. Y el with cambia de posición. Ahora veamos una en la que cuando preguntamos ¿a quién? Esta dice, Mary sees Peter at work every day. María ve a Pedro en el trabajo todos los días. Vamos a preguntar a quién ve. Entonces, este Peter, este Pedro es la información que nos están dando. Este es un who complement. Ya este Pedro, este Peter, no debería aparecer en la pregunta, entonces debería quedar de esta manera. El who, el auxiliar que utilizó das, porque el sujeto en esta pregunta es una chica, es Mary. El verbo, fíjense que en la oración, aquí el verbo tenía la S, cuando hago la pregunta se la quito, lo mismo ocurrió aquí en el ejercicio número 2. El practice tenía la S aquí y aquí ya la colocamos. Y la pregunta tiene su complemento y queda de esa manera. Who does Mary see at work every day? De esa manera, con la estructura y identificando qué tipo de pregunta con who se va a realizar.
who subject, who complement con with o who complement sin with. ¿Ok? Entonces, acá tienes una serie de ejercicios, son 6. En el primero se va a realizar un who subject. Vean que dice teacher write sentences on the blackboard. El profesor escribe las oraciones en la pizarra. ¿Qué se va a preguntar? ¿Quién escribe las oraciones en la pizarra? En el número 2 es un who complement, pero vamos a preguntar a quién. No lleva la preposición. Hector brings Mary to the bank every other day. Héctor trae a María al banco cada 2 días. ¿A quién? Vamos a preguntar. ¿Ok? En el ejercicio número 3, Nelson and his father work with Mr. Clark. Este es un who complement, pero con la preposición with. Vamos a preguntar ¿con quién? ¿Ok? Que la información que debería faltar es la que está después de la preposición. En el ejercicio número 4, David works in a band with Mary on Tuesday. Este es otro who complement con preposición with, es decir, vamos a preguntar ¿con quién? En el ejercicio número 5, Susan always eats lunch with my mother. Y vamos a preguntar un who subject. En el número 6, Carl helps his sister with the homework every night. Y vamos a hacer un who complement sin preposición. Vamos a preguntar a quién. Entonces en este momento puedes pausar el video, resuelve los ejercicios, haz uso de la estructura que ya vimos previamente, luego dale play nuevamente al video y compara tus respuestas con las mías. Entonces continuemos. El ejercicio número 1 es un who subject, la información específica que está aquí, esta es la respuesta, es este teacher, es un who subject. Esta información es la que no debe aparecer en la pregunta y quedaría de esta manera. Who writes sentences on the blackboard? Who writes sentences on the blackboard? El verbo en tercera persona, la palabra who y el complemento. En el ejercicio número 2, este Mary, que es en el complemento, que aparece en el complemento después del verbo principal, es la información que no debe aparecer porque es un who complement. Vamos a preguntar a quién. Entonces la oración queda la palabra interrogativa, luego el das, que sería el auxiliar, y escojo el das, se usa das, porque el sujeto es un hombre, Héctor, y estamos preguntando a quién trae Héctor al banco cada 2 días. Luego está el verbo y el complemento. Who does Héctor bring to the bank every other day? Si se fijan, el verbo al principio en la respuesta tenía la S y cuando hago la pregunta ya no la tiene, porque es una pregunta. La S solamente va en las oraciones afirmativas y que el sujeto esté en tercera persona del singular, pendiente con ese detalle, esa regla de oro que tiene el presente simple. El ejercicio número 3 es un who complement con la preposición with. Quiere decir que esta respuesta que está aquí, la información específica que me dieron, que me suministraron, es esta que está aquí después de la preposición, el señor Clark. Es la que no debe aparecer en la pregunta. Y quedaría de esta manera, o así como esta, perdón. Quedaría who, el auxiliar escojo do, porque el sujeto son, en esta oración, en esta pregunta son 2 personas. Estamos hablando de Nelson and his father. Nelson y su papá son 2. Son ellos. Entonces, el auxiliar correcto sería el do. El sujeto, el verbo y la preposición with al final.
Who do Nelson and his father work with? De esa manera. El ejercicio número 4. Otra pregunta. Who complement con preposición. Estamos preguntando con quién. Y debería faltar en la respuesta, si se fija en la respuesta, la información específica que pedimos en la pregunta. La respuesta está acá, después de la preposición. Y esa persona es Mary. Es lo que no debe aparecer en la pregunta. Y la estructura dice que esta preposición debe ir al final. O sea que debe quedar de esta manera. La palabra interrogativa, utilizo el auxiliar das porque el sujeto es David, una persona. El verbo en presente, work, pierde la S porque ya es una pregunta, y el complemento y la preposición al final. Y de esa manera estamos preguntando con quién trabaja en un banco los martes David. Who does David work in a bank on Tuesday with? ¿Ok? El ejercicio número 5 es un who subject. Un who subject es uno de los más fáciles. Simplemente la pregunta se hace sin este sujeto que está aquí, porque como lo dije anteriormente, el que va a desaparecer es el sujeto. En la respuesta nos dan, estamos preguntando, vamos a hacer la pregunta diciendo quién. Esa respuesta nos dicen, ese quién es Susan. Desaparece de la pregunta y quedaría de esta manera. Who always eats lunch with my mother? ¿Quién almuerza? ¿Quién siempre almuerza con mi mamá? La respuesta es Susan. Fíjense que el verbo mantiene la S porque esta oración, esta estructura lo requiere de esa manera. Y el último es un who complement. Vamos a preguntar a quién. Esa persona aparece después del verbo, en este caso su hermano, his sister, su hermano. Entonces, la pregunta quedaría de esta manera. La palabra interrogativa, el auxiliar, utilizo das porque estamos hablando de Carl, es un hombre. El verbo pierde la S. His sister ya no aparece porque ese es a quién, ese es el a quién. With the homework every night. Estamos preguntando a quién ayuda Carl con la tarea todas las noches. Who does Carl help with her homework every night? Así de sencillo, ¿ok? Bueno amigos, esto ha sido todo por esta clase. Si te gustó y te ha servido de ayuda, ya sabes lo que debes hacer. Like, suscribir y compartir. Les envío un saludo chicos y nos vemos en un próximo video. Bye bye.